Demócratas piden convertir a la capital de Estados Unidos en un estado. Washington, D.C. intensifica su lucha histórica para ser el estado 51 de Estados Unidos. Congresistas demócratas y el alcalde de Washington defendieron el lunes la condición de estado para la capital de Estados Unidos, proclamando la privación de derechos de los residentes de la ciudad como una de las últimas violaciones flagrantes de los derechos civiles estadounidenses. Más de 712,000 personas viven en el Distrito de Columbia, un bastión demócrata, con una población mayor que la de dos estados, Wyoming y Vermont, y comparable a la de otros dos. Sus residentes luchan en las guerras de Estados Unidos y se enfrentan a una presión fiscal federal mayor que la de los 50 estados. Sin embargo, aunque los habitantes de Washington pueden votar en las elecciones presidenciales, se les niega el voto en las del Congreso. Todos los estadounidenses merecen tener voz en su propio gobierno, dijo la congresista Carolyn Maloney, presidenta del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, al iniciar una audiencia sobre un proyecto de ley que convertiría a Washington, D.C. en el estado número 51. Impuestos sin representación fue el grito de batalla de nuestra revolución, y sigue siendo un grito de batalla. El camino para lograr la condición de estado esto será arduo. Se espera que el proyecto de ley se apruebe en la Cámara de Representantes, pero es poco probable que se apruebe en el Senado, que está dividido en partes iguales y donde se prevé que los republicanos bloqueen la medida. Pero los demócratas están aprovechando su control del Congreso para tomar un impulso. Un sondeo reciente de Data for Progress muestra que el 54% de los posibles votantes de todo el país creen que Washington, D.C. debería ser un estado, un nivel de apoyo récord. Con los demócratas controlando la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca, nunca hemos estado más cerca de ser un estado, dijo en la audiencia Eleanor Holmes Norton, que representa al distrito en la Cámara como delegada sin voto. Los partidarios de esta medida se reunieron el lunes en varias partes de la ciudad con pancartas. Las autoridades de Washington también colocaron banderas estadounidenses cerca de la Casa Blanca, con 51 estrellas en lugar de las 50 oficiales, añadiendo una estrella más para Washington. El propio Biden respalda la iniciativa. Cree que merecen estar representados, por eso apoya la estadidad de D.C., dijo la secretaria de la prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a los periodistas el pasado jueves. De convertirse en un estado, la capital tendría derecho a 2 senadores estadounidenses y un representante con derecho a voto en la Cámara. Dado que Washington se inclina mayoritariamente por los demócratas, es probable que el partido consiga los 3 escaños del Congreso. Los demócratas presentan el proyecto de ley como un remedio tardío a la privación de derechos perpetuada desde que el Congreso convirtió a Washington en la capital permanente de la nación en 1790, y una cuestión de derechos civiles de larga data para una ciudad en la que casi el 50% de su población es negra. Por otro lado, ¿hay realmente una crisis migratoria en la frontera con México? Entre retórica y números. Con el notable aumento de llegadas de personas a la frontera sur que buscan entrar en Estados Unidos, los republicanos hablan de una crisis generada por el desmontaje de la política de Trump que adoptó el presidente Biden, pero el gobierno no reconoce que haya una crisis. Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, dijo el lunes, durante una visita a El Paso, Texas, que la ola de inmigrantes es más que una crisis, es sufrimiento humano, y que las acciones tomadas por el presidente Joe Biden han creado más que una crisis, en referencia al aumento de personas que llegan a la frontera tratando de ingresar a Estados Unidos. Puede seguir negándolo, pero la única forma de resolverlo es admitir, primero, lo que ha hecho Biden y, si no revierte las medidas, se necesita una acción del Congreso para hacerlo, dijo el republicano. Al día siguiente, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas dijo que lo que se está viviendo en la frontera es un reto complicado, pero no nuevo. Compartiré con usted cómo yo defino una crisis. Una crisis es cuando una nación arrebata a un niño de 9 años de los brazos de sus padres y separa a la familia para disuadir migrantes en el futuro. Eso para mí es una crisis humanitaria.
dijo Mayorkas al comparecer ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, haciendo referencia a una práctica que usó el gobierno anterior para disuadir la llegada de inmigrantes. Mayorkas también negó que la frontera esté abierta desde que Joe Biden asumió la presidencia en enero, como sostienen numerosos legisladores republicanos. El despacho encabezado por Mayorkas está expulsando actualmente a la mayoría de adultos solteros, pero permite permanecer a los menores de edad que llegan a la frontera sin documentos ni acompañantes adultos, en su mayoría procedentes de América Central, mientras el gobierno decide si tienen argumentos legales para permanecer de manera definitiva. Este domingo Mayorkas insistió en su descripción en una entrevista en el programa Meet the Press de NBC y aseguró que algo que su oficina no va a hacer es expulsar al desierto mexicano, por ejemplo, a 3 niños huérfanos, aunque reforzó el mensaje del gobierno de pedirle a los migrantes que no vengan a Estados Unidos. Semántica aparte, el arribo de migrantes de México a Estados Unidos ha aumentado considerablemente por tercera vez en 7 años, bajo gobiernos demócratas y republicanos, y por razones similares. ¿Cómo han cambiado los flujos? Los encuentros fronterizos, una medida ampliamente usada pero imperfecta que nos dice cuántas veces las autoridades estadounidenses se encuentran con migrantes, subieron considerablemente en los últimos meses de Donald Trump como presidente, de un nivel inusualmente bajo de 17.106 en abril a 74.108 en diciembre. El mes pasado los encuentros rebasaron los 100.000 por primera vez desde un tramo de 4 meses en 2019. Pero eso representa apenas una parte de la situación. Quienes cruzan es un indicador tan importante como cuántos lo intentan. Adultos mexicanos representaron la mayor parte del incremento del año pasado. En marzo, el gobierno de Trump introdujo poderes relacionados con la pandemia para expulsar inmediatamente a personas del país sin darles la oportunidad de solicitar asilo. Al no enfrentar consecuencias, los mexicanos continuaron intentándolo hasta que lograron ingresar. El porcentaje de encuentros con personas que ya lo habían intentado llegó a 38% en enero, comparado con una tasa de 7% en el periodo de 12 meses que concluyó en septiembre de 2019. La tasa de reincidencia fue de 48% entre mexicanos adultos durante un periodo de 2 semanas el año pasado en San Diego. Familias y niños sin compañía de adultos que gozan de una mayor protección legal y requieren de mayor atención se convirtieron en una parte más grande de la ecuación una vez que Biden llegó a la Casa Blanca. En febrero representaron 29% de todos los encuentros fronterizos, un alza del 13% respecto a diciembre. La patrulla fronteriza encontró a 561 niños no acompañados el lunes, comparado con el pico promedio diario de 370 durante la presidencia de Trump en mayo de 2019 y 354 durante un pico de la presidencia de Barack Obama en junio de 2014. Un funcionario federal le proporcionó el lunes el total de Associated Press a condición de guardar el anonimato porque no debía revelarse. El promedio diario fue de 332 en febrero, un alza de 60% respecto de enero. ¿Qué está haciendo el gobierno? Además de poner fin a las políticas de Trump y solicitar ayuda internacional, el gobierno de Biden quiere acelerar la liberación de niños a sus padres, familiares o tutores en Estados Unidos y evitar las condiciones de detención que fueron objeto de críticas generalizadas durante las oleadas migratorias de 2014 y 2019. Aproximadamente el 70% de los encuentros de febrero resultaron en una expulsión conforme a los poderes relacionados con la pandemia, lo que limitó la necesidad de capacidad en los centros de detención. Los adultos solos y las familias procedentes de México y Centroamérica fueron enviados de regreso a territorio mexicano. Las autoridades mexicanas se han rehusado a recibir a las familias centroamericanas enviadas desde el Río Grande, Bolí, Texas, la región de mayor actividad para los cruces ilegales, lo que ha obligado a las autoridades estadounidenses a enviarlas en avión a El Paso, Texas o a San Diego para su expulsión. Otras personas detenidas en la frontera podrían quedar libres en Estados Unidos y recibir avisos para comparecer ante una corte migratoria. El gobierno de Biden también refuerza las labores para que los niños soliciten asilo desde sus países de origen en Centroamérica.
en lugar de realizar el peligroso recorrido hasta la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué están subiendo la llegada de familias y niños? Trump, en respuesta a un incremento enorme en la migración de familias y niños procedentes de Centroamérica que alcanzó su pico en mayo de 2019, expandió su política de protocolos de protección a migrantes para obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México por la fecha de sus audiencias en cortes estadounidenses.